Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera Venezolana, está con nosotros para compartir sobre una serie de temas que son importantes y que están, por decirlo de alguna manera, en la agenda de trabajo, ¿no? Reinaldo, gracias por acompañarnos otra vez acá en la primera emisión de Noticiero de Televen y entrar en algunos detalles. Por ejemplo, te propongo hablar de las conversaciones que han tenido con el Ejecutivo Nacional. Se ha hablado de apertura, de flexibilidad, en fin, se han tomado algunas iniciativas, pero que de repente se detienen. Hay un frenazo a veces de una serie de decisiones que se toman que confunden y que al final de cuentas te siembran otra vez la incertidumbre. Carlos, buenos días, muchísimas gracias por la invitación a tu programa, la entrevista. Agradecido y esperando que todos sigamos protegiéndonos contra el COVID, que no ha bajado la guardia. Sobre lo que me comentas, les digo lo siguiente. Nosotros hemos tenido acercamiento al Ejecutivo Nacional, tanto en la agenda legislativa como en la agenda ejecutiva, ¿no? Las propuestas están en la mesa. Hemos entendido técnicamente lo que hace falta. Tenemos un piso, hoy día cercano o sobre, a veces oscila sobre los 800.000 barriles al día. Se está atendiendo a la población con 140.000 a 200.000 barriles de refinación que están combinados entre la gasolina y el diésel. Gran parte del diésel está comprometido con la generación eléctrica, que también se siente porque ese es un tema de no haber sustituido el diésel por el gas para alimentar las plantas termoeléctricas. Pero yo creo que, tomando las palabras de un académico venezolano, luego de echar muchos números y de ver muchos modelos, porque todo eso está resuelto en papeles, creo que lo más importante que tenemos que entender que hoy día el petróleo es 90% política y 10% petróleo. Entonces, mientras ese 90%, esa caja política, siga predominando como una prioridad sobre las prioridades estratégicas económicas, vamos a seguir teniendo esa sensación de no avance, porque el tema político no necesariamente camina a la misma velocidad que el tema económico, pero el tema económico lo sientes inmediatamente en el estómago de todos los habitantes de una región y funciona físicamente por leyes económicas, leyes físicas, que no son ni de izquierda ni de derecha. Hay que sentarse a resolver la producción. Ahora, ¿dónde se tranca el juego? Por ejemplo, en el área petrolera, ¿dónde se tranca el juego? ¿En qué? ¿En la inversión foránea? ¿En las condiciones? Que creo que el Estado las tiene claras en ese sentido. ¿En la participación de la empresa privada venezolana? ¿Qué ocurre? Que no termina de darse el gran paso, el gran salto adelante. La inversión foránea es fundamental, pero también con la participación de la empresa privada venezolana. Pero algo hay que hacer. ¿Qué va a ocurrir con el tema de la flexibilidad que algunos dicen que se aproxima con el gobierno de los Estados Unidos? Las empresas de servicios, Halliburton y otras han dicho, bueno, estamos dispuestos a colaborar, vamos con Chevron, que está aquí en Venezuela. Pero, oye, tú sientes que de repente algo, ¡pum!, tranca el juego. ¿Qué es lo que tranca el juego? El no llegar a un acuerdo. En una palabra, el no llegar a un acuerdo. Esa flexibilización que en parte se combinan de las sanciones y las autosanciones. Es lo que no termina de liberar ese juego que nos permitiría a los venezolanos como país petrolero utilizar su principal recurso. Porque de alguna forma, matemáticamente nosotros podemos, al igual que el año 2021, incorporar 400.000 barriles antes de final de año, por lo menos. Si se logra esa flexibilización, que no es más que dejarnos operar. Y es un tema estrictamente político. Internamente se tranca cuando se acerca a las liberaciones, a los acuerdos de dos economías que son complementarias, que son ¿cuál? Norteamérica y Venezuela. Nosotros tenemos algo que ellos necesitan y ellos necesitan algo que nosotros tenemos, igual nosotros necesitamos venderle a ellos nuestros recursos y llegar a acuerdos y con eso echar para adelante la producción petrolera. Es lo que podemos vender
Hoy día no es Esto tanto. tiene que ver, y perdona, Reinaldo, con el tema de las sanciones, porque a la par se está negociando, ok, yo te puedo vender petróleo, dirá el Estado venezolano, pero también tú tienes que ayudar a desmontar, aun cuando fuese en forma gradual, el tema de las sanciones. Entonces allí de repente es donde se comienza a trancar el juego. Sí, porque hay una percepción de que las sanciones van dirigidas, aunque sean políticamente dirigidas a un sector, de todos modos afectan a todo el país, porque nosotros, la columna vertebral económica nuestra, como país petrolero, es el hecho petrolero que impacta todos los hechos sociales. Entonces eso hay que entenderlo. Cuando se acercan los acuerdos, hay sectores extremistas, radicales, que trancan, y eso hay que conocerlo. Pero dentro del gobierno, debo imaginar, porque si es de la oposición extremista y radical, el peso que puedan tener en este momento, la influencia, pues es muy poca, realmente. Pero la tienen afuera en Washington, el lobby que tienen. Bueno, sí, entonces hacen ruido, trancan y llaman apátrida o irresponsables o traidores a quienes creemos que hay que centrarse en la economía. Y nosotros estamos trabajando por el país, por el progreso. Si no tenemos economía, no tenemos nada. De resto va a ser una penuria. Ahora, allí en el lobby, bueno, depende, porque hay un lobby del sector demócrata que comienza a flexibilizarse. Es decir, hay quienes dentro del Partido Demócrata comienzan a ver la posibilidad de entenderse con Venezuela. En el Partido Republicano la cosa es mucho más dura por este grupo de senadores y representantes que están en el Congreso de los Estados Unidos, pero el gobierno de Biden en última instancia, claro, que tiene que comunicar al legislativo todo ello, está en un proceso de conversaciones al parecer, porque se está anunciando probablemente una nueva ronda de conversaciones en Trinidad y Tobago. Sí, eso se comentó, y yo lo que creo es que tenemos que entender que hay que centrarse en el tema económico, en complementar dos naciones que tienen necesidades y cosas que pueden intercambiar. Eso es como abrir una frontera económica. Es la función que tenemos que realizarlo, digamos, los sectores económicos. Vamos a abrir la frontera, vamos a trabajar, vamos a separar los temas políticos respetando el modus vivendi de cada nación y dejar que los procesos democráticos o lo que se tenga que restablecer permita de alguna forma crecer socialmente, pero no dejando atrás la economía, porque sin comida, sin bienes, sin servicios, sin medicina, estamos mal. Bien, vamos a hacer una pausa, Reinaldo. Vamos a regresar enseguida. Conversamos con Reinaldo Quintero, quien es presidente de la Cámara Petrolera Venezolana. Seguimos compartiendo con Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera Venezolana. Ahora, si esto avanza, lo que conversábamos anteriormente, Reinaldo, en el anterior segmento, y se pueden lograr algunas concesiones, ¿cómo dentro de ese contexto se incorpora la empresa privada venezolana? Supongamos que hay flexibilidad, Venezuela decide vender petróleo, sobre todo para alimentar y nutrir las refinerías de la costa este de los Estados Unidos, los crudos pesados, extrapesados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y la empresa privada venezolana cómo queda allí? Bueno, nosotros somos en la Cámara Petrolera activos 247 empresas que, si bien al día de hoy tenemos una actividad relativamente baja y no todos están insertados en la recuperación de, por ejemplo, de la refinación o de la parte de producción, pero nosotros podíamos generar entre 15.000 y 20.000 empleos directos, y eso, por supuesto, impacta una larga cadena de valor social, porque la cadena de valor del petróleo en Venezuela, por ser un país petrolero, no solamente es de la A a la Z lo que se produce, lo que se procesa en petróleo, sino todas las actividades conexas que están alrededor de esto, todos los procesos transversales que tienen que ver con alojamiento, medicina, alimentos, transportes, etcétera. Entonces, sí, nosotros hemos hecho planteamientos para insertarnos dentro de la recuperación, y eso está claro, y hay, digamos, un acercamiento y una aceptación de parte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo, donde se reconoce que la generación de empleo local en Venezuela es importante, porque no podemos generar empleo para Norteamérica, para China, para los otros países. Eso está bien, eso es parte del intercambio, pero hay que generar economía venezolana. Sí, claro. Ahora,
aparte de los radicales a lo interno o incluso los que puedan estar fuera, ¿no? Ciertamente. Pero hay también algunos sectores acá en el país que ven con reticencia esa posibilidad de acercarse no tanto para liberación de sanciones, sino hasta dónde se plantean, se le puede creer al gobierno esto, hasta dónde llega lo de la flexibilidad, no será algo coyuntural. Hemos leído algunos artículos en ese sentido. Bueno, sí hay, digamos, posturas que cuestionan la transparencia, cuestionan la disciplina fiscal, pero yo creo que nosotros el compromiso nuestro, por lo menos el nuestro, es generar petróleo, industrialización. Y luego, por supuesto, los sistemas de control tienen que, del Estado, tienen que llevar esto bajo un criterio de disciplina fiscal. Y, por supuesto, los recursos que se aportan al Estado no tienen que ser utilizados en la mejor forma. Es algo que yo creo que con la visualización que tenemos hoy día, eso es algo que se puede exigir y es parte de lo que se hace, porque termina siendo algo que se debe transferir a la población. Ahora, ¿qué puede ser determinante y decisivo, Reinaldo, para que Venezuela suba su producción petrolera por una parte, para que se corrijan los entuertos y las dificultades en cuanto a la refinación, para que, además, importantísimo, para que se apuntale económica y financieramente a la industria refinadora nacional? En estos días leí unas cifras, son inmensamente grandes para repotenciar, por ejemplo, la refinería de Puerto La Cruz. Sí, es cierto. Para eso tienes que tener venta, tienes que elevar la producción y desde luego tienes que tener inversión privada internacional, inexorablemente. Sí, la inversión de levantar Puerto La Cruz es cercano a $2.000 millones para concluir un proyecto que está al 80%, que hace falta, que puede refinar 200.000 barriles al día, que es conversión profunda, es una tecnología venezolana. Sí, de hecho hemos conversado con el país que participó en mayor grado, que es Corea del Sur, y bueno, es un tema también de flexibilización de sanciones y sobre todo confianza, de Sí, tener eso es reglas vital, y claras. seguridad jurídica Sí, y todo ello. tiene que haber seguridad jurídica, seguridad operativa, de modo que se puedan traer, importar, tener los bienes y servicios, las cadenas financieras y sobre todo el repatriar y repagar al inversionista su dinero, ¿no? Ahora, en ese sentido, lo importante, llegamos a lo que fue, digamos, el origen de la conversación. Hay que tomar iniciativas, no se pueden detener, no se pueden colocar frenos, hay que tener las cosas claras y avanzar. Definitivamente, hay que avanzar. Un juego suma cero trancado no nos conviene. Y por supuesto que hay una necesidad, una ventana que aunque viene de una situación no deseada, una situación bélica, pues por supuesto Venezuela tiene que tomar su rol que siempre tuvo, que lo tuvo en la Primera Guerra, que lo tuvo en la Segunda Guerra, en los diferentes conflictos del Medio Oriente, cuando hubo la reestructuración geopolítica de Europa. Venezuela es un país petrolero que ocupa un nicho y tiene una posición, una postura importante en la matriz energética. Y además se desmontan mitos, Carlos. Sí. Esos mitos de que Colombia podía, de que podía Guyana, que podía Surinam. ¿Por qué Estados Unidos recurre a su reserva estratégica? Sí. ¿Y por qué vienen? Porque no lo necesitamos. Entonces vamos a caminarle a la economía. Sí, el tema es también las conexiones políticas que ha tomado el gobierno venezolano durante años, por ejemplo, con Rusia. ¿Cómo verá Rusia el que Venezuela tal vez pueda llegar a algún acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y venderle petróleo o derivados del petróleo? Bueno, yo creo que debemos... El mundo es pragmático, ¿no? Así el que, mundo es pragmático cuando nosotros perdona por las ataduras estas que se han establecido desde el punto de vista, no sé, militar, económico con Rusia. Entonces uno dice, bueno, Pero hay que ser pragmático porque cuando nosotros nos sancionaron y dejamos de vender a Norteamérica, Rusia ingresó al mercado norteamericano y vendía lo que nosotros dejamos de vender. Entonces, es un espejo, es una cosa pragmática. La economía es otra cosa. La economía es otra cosa. Entonces, en ese sentido, lo que piensas es que se debe avanzar. Definitivamente. ¿Qué falta entonces? Voluntad, evidentemente, pero... La voluntad, yo diría, desbloquear los sectores extremos, radicales, y que entiendan que hay que caminarle la economía que va por el medio y dejar que la política la resolvamos. Sí, es una prioridad, es algo que está pendiente, pero que no hagamos un harakiri económico.
Es un harakiri económico el no atender un nicho, el no cumplir nuestra función como país petrolero en un bloque que espera por nuestros recursos, bien sea transformado o en materia prima. Ahora, algunas proyecciones o algunos pronósticos tú asomabas algo antes de cuánto pudiera, si se lograran algunos acuerdos, producir 400.000 barriles diarios más, pero ¿cuál sería la meta en último caso? Mira, yo creo que nosotros pudiésemos llegar a la media venezolana, que es 1.700.000, 1.800.000. ¿Para qué claro, momento? ¿Para qué época? En laxo. El laxo es 18 meses, 24 meses para 2 millones. Depende de la cantidad de recursos que se puedan insertar, que se puedan destinar a los proyectos. Depende de que los compromisos que se confinen en las cajas, en los flujos de caja de los mismos proyectos, y de que, por supuesto, articulemos el sector privado y el sector público, todo lo que podamos hacer en términos de recursos para utilizarlo, todo lo que tenemos aquí y ahora. Ahora, ¿tu percepción cuál es de cómo avanzan esas posibilidades? Yo tengo fe de que la sensatez va a privar, y tengo fe de que ese porcentaje que hablamos de 90% política y 10% petróleo, de alguna forma sea por lo menos 30% petróleo y 70% político, y eso es bastante como para avanzar y llegar al 1,5 millones de barriles en un periodo de 12 meses de trabajo. Ahora, ahí te tienes que rodear, evidentemente, Reinaldo, de los mejores. No puedes seguir que le va a dar a Petro Vietnam, a Petro tal, es buscarte las empresas que realmente tienen la envergadura y la capacidad para repotenciar la industria petrolera venezolana. Es así, y además repatriar muchos del talento y de la capacidad técnica que está venezolana regada por el mundo, que a pesar de que es posible. Yo pienso que es un tema de ser competitivo, porque ya hemos hablado, y creo que lo conversamos tú y yo, gente que de repente estuvo en un país X años, 20 años, 15 años, ya sabe que su mejor país es Venezuela, si le da las condiciones y si de alguna forma somos competitivos. La gente lo que necesita es cubrir sus necesidades de alimento, de vivienda, etcétera, y eso, para ganarlo en otra parte, en Colombia, en México, en Chile, donde sea, si te lo dan aquí y bajo la construcción de tu país, donde está tu familia, pues yo lo veo ventajoso. Bueno, Reinaldo, gracias por todos los detalles. Estaremos pendientes para conversar en una próxima oportunidad. Vamos a una pausa, amigos. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.